¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo podcast que hemos preparado para todos ustedes, los hombres de negro, los hombres de la sospecha, ¿verdad? A ver, por coincidencias, bueno, pues venimos vestidos iguales, pero hoy arrancamos en Sana y Equilíbrate, un podcast completamente nuevo que tiene que ver con una serie de programas que ya teníamos, pero bueno, hoy queremos afianzar más estas temáticas, tener otros puntos de vista, otras, ahora sí como entrar en este tipo de debates, en este tipo de situaciones para ampliar en ustedes el conocimiento, su conocimiento personal y sobre todo lo que tiene como objetivo esta serie de programas que es Desbloquea tu potencial. Así es como hemos titulado esta pequeña serie de videos que ya tenemos trabajando desde el año pasado, ¿verdad? Desbloquea tu potencial. Y el día de hoy nos va a acompañar en toda, bueno, a partir de esta primera emisión, nos va a acompañar en todos estos podcasts que vamos a tener cada 15 días, ¿verdad? Vamos a estarlos alternando con el otro proyecto que tenemos, que es el arte de la sanación. Allí vamos a estar alternando cada 8 días, vamos a tener un podcast diferente, pero las series van a ser cada 15 días. Así que bueno, pues le damos la bienvenida y de verdad que me llena de mucha alegría, de mucho gusto. Tardé mucho en convencerlo, pero pues al final se dio la Se oportunidad, dio la se dio la oportunidad. oportunidad de hacer ese proyecto. Ustedes ya lo conocen, a mi buen amigo Jesús Mares. ¿Cómo andamos? Mi Jorge, un gustazo estar aquí y pues vamos a ver qué podemos aportar a los demás y a ver también nosotros en qué podemos crecer. Exactamente, ya lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Esa información que nosotros a veces sabemos, que recolectamos de libros que leemos, de seminarios, de cursos que tomamos, y al compartirlo no solamente es de recordarle a aquellas personas lo que son, sino también nosotros mismos en este ámbito, como tú ya bien lo decías, ¿no? En este ámbito del crecer. Y hoy tenemos un temazo que pareciera ser en algunas ocasiones muy trillado, pero que al día de hoy es muy necesario estar así como ese cuchillito de Sí, palo, muele y muele y muele, hasta que nosotros lo entendamos y que de alguna manera llevemos esta conciencia en plenitud, que es este tema del cual vamos a hablar, eliminar tus creencias limitantes, ¿verdad? Que esas creencias limitantes son las que nos meten en problemas, no nuestras decisiones, sino nuestras creencias limitantes que las estaremos arrastrando desde niños, son los que van determinando estas inseguridades, estos miedos, estas desconfianzas y estas etiquetas con las cuales vamos creciendo y quizá a veces que queremos hacer las cosas y por esas creencias limitantes no las hacemos. ¿Por qué? Porque nos da miedo precisamente quitarnos de esa zona de confort, quitar ese conocimiento que nosotros ya hemos crecido, porque nos han dicho, eso es lo que funciona, eso es lo que me ha funcionado y yo te lo comparto porque va a funcionar, ¿verdad? Y si hay otra alternativa, pues la desechamos. ¿Por qué la desechamos? Porque no le damos esa oportunidad de que se implemente, de que se dé, de que siquiera la experimentemos o la tengamos un poquito. Y mucho de eso, pues es de que vivimos en el mitote, mi mares, en el sigue chisme. este mitote que no sabes ni de dónde, este mazacote que no leías el hilo ni por aquí ni por allá. Y como dices, ¿no? Bueno, que dices es muy importante en nuestra vida, en nuestro proceso día a día, identificar esas creencias limitantes, porque muchas veces a lo mejor ahorita estamos en ese posible momento que estamos en creencias limitantes y no nos damos cuenta. Y es algo muy complejo y sin meternos tanto, nada más por mencionarlo, no sabemos si la sociedad me hizo a mí o yo hice a la sociedad. Sin meternos más, pues estamos en ese mitote, en ese de dimes y diretes, en ese chisme, en ese mazacote que muchas veces no le hallamos por dónde. Y en este proceso, pues más aparte nuestras emociones, más aparte nuestras, aunque no lo podemos
no le podemos dar de lleno el peso en la toma de decisiones, pero que están influenciadas por algo. Y he ahí donde muchas veces esta influencia o esta creencia limitante no nos lleva a estar más estables emocionalmente y Exacto. disfrutar. Y aun cuando mi creencia limitante me lleve a tomar esa decisión y me equivoque, pues no pasa nada, toma otra decisión. Exacto. Hay, científicamente dice, tenemos 1 billón de posibilidades o de Ujú. oportunidades. Y de ese billón de oportunidades y posibilidades que nosotros tenemos para resolver una situación, solamente elegimos Ujú. una. Y si esa no nos funciona, pues tienes las otras 999, ¿no? Para agarrar esa nueva oportunidad y crecer y crecer. Las grandes personas que han despertado en su conciencia, los grandes empresarios, no se han hecho de la noche a la mañana, son personas que les ha costado, que han empezado de cero infinidad de veces. Y quizá una de nuestras creencias limitantes que tenemos nosotros es precisamente el miedo al fracaso, el miedo a ese juicio de hacer mal las cosas. ¿Y qué es lo que te dicen los empresarios? El fracaso es una experiencia. Es una Es enseñanza. una enseñanza, exactamente, es una enseñanza, es un conocimiento que te va a impulsar a analizar, a ver, ¿qué hiciste de elementos que no te sirvieron, que puedes corregir para obtener un éxito importante? Y es que aquí, como lo comentas, muchas veces nos equivocamos o tomamos esa mala decisión y está pues el conjunto de compañeros que dicen, ya ves, te dije que lo ibas a hacer mal, Exacto, que está mal. Y entonces en ese proceso ya no está tu decisión, ya está un poco afilada o enfocada por tus compañeros o aquella persona negativa que te está diciendo, en lugar de decirte, pues ni modo, búscale por el otro lado. Y eso es algo está mal dicho, ¿verdad? Pero algo muy social. Estás en la exacto. escuela, estás con los compañeros jugando fútbol o algo. Ya ves, te dije que mejor no te la basaba porque no la ibas a meter. Ujú. Algo, un ejemplo tan sencillo. Estás con los compañeros, ya ves, te dije que ni te le declararas a la chica porque pues, no eras de su tipo. Y ay, bien, entonces todas esas palabras te van mellando el cerebro, la idea y todo, y te lo vas comprando Exacto, y terminas por no hacer nada. y terminas, o Eh, ya no volver a intentarlo. Exactamente. Pero vamos a hablar del origen, Jesús, sobre el origen de estas creencias limitantes. ¿Dónde consideras tú que viene el origen de estas creencias? Ah, esa pregunta sí está muy complicada, porque podemos decir algo y quién sabe si de ahí venga. Pues de nuestro pensar, bueno, puede haber varias respuestas. La primera es, el origen es porque no somos originales. Una persona que es original comúnmente no va a tener ese problema de creencias limitantes porque las afronta, las reta, las quita, hace nuevas. Esa es una. En este otro proceso es porque o- eh, nos educaron sin saber cómo. Ujú. Ese es otro proceso. O sea, no sabría si decirte a ciencia cierta, pero es. Entonces viene otra, ese origen, donde yo creo sistemas y estos sistemas me dicen que tienen que ser así. Háblese religión, háblese ético, político, gubernamental, Educativo, educativo y todo. exacto. Sí, es Podríamos decir que viene de un origen cultural, ¿no? En cultural. cierto sentido. Fíjate que analizando esto, ¿verdad? Que estamos compartiendo aquí con nuestra audiencia, yo veía precisamente el origen de nuestras creencias limitantes es cuando a alguien se le ocurrió meter un juicio de que esto es bueno y esto es malo. Y al meter el juicio de esto es bueno y esto es malo, metió en mí en medio el miedo.
¿Y qué te dijeron? Ah, es que lo malo es pecado, lo bueno es premio, es salvación. Ujú. Lo malo es condenación, esto es purificación, lo bueno, ¿sí? Y entonces crecimos con esta idea de lo bueno y lo malo. Y de allí viene pues este remordimiento de conciencia, estos complejos de culpa que también no nos dejan avanzar en nuestra toma de decisiones, porque tú ya lo mencionabas, este complejo de culpa de que, híjole, pero es que ya afecté a 2 o a 3 personas y qué van a decir los demás. Cuando a lo mejor tu trabajo, tus expectativas, tus cualidades, tus virtudes hablaron por ti y te dieron ese trabajo, ese aumento en tu empleo, etcétera, Ujú. etcétera. Y yo creo que si nos hubieran enseñado, en lugar de enjuiciar, porque si tú observas, siempre la mayoría de las personas están enjuiciando, ¿no? Ay, mira, ya viste cómo se vistió, ay, mira, ya esto, y siempre andamos juzgando, andamos condenando a las demás personas y eso hace que te fijes mucho en lo que en ese qué dirá la sociedad y dejamos de ser estas personas originales, como tú decías, dejamos esa autenticidad que nosotros tenemos. Entonces yo creo que si nos hubieran enseñado desde pequeños, en lugar de esto es bueno y esto es malo, que nos hubieran enseñado esto te sirve y esto no te sirve, eliminaríamos el juicio Sí, sí. y nos atreveríamos a impulsarnos más para alcanzar verdaderamente lo que nosotros creemos. Sí, aquí también hay que tener en cuenta ahí, como lo dices entre líneas, hay que tener cuidado con nuestras palabras, porque un papá llega cansado, ¿no? De la jornada, ve tú a saber cuánto por cuánto. Le fue mal, le fue bien, y entonces lo que quiere es olvidarse de todo. Pero se olvidó de que se aventó un compromiso y que tiene un niño, una niña o lo que sea, o su familia, y que ahí tiene que cambiar, tiene que poner su cara sonriente y algo muy complicado, dejar los problemas fuera y vamos a ver Ujú. qué nos encontramos aquí. Y en este mismo proceso es, no me molestes, no hagas eso. Entonces, esto lleva a tomar una, una represalia, o decir mal, expresar, mejor dicho, expresarnos mal. Y en la expresión mal hecha, rompe todo. Porque si le explicas mal, ya puede agarrar otro rumbo. Si le dices feo, lo puedes menospreciar y ya por ahí va una creencia limitante. Si no le explique, si yo no tengo la capacidad de decirle a mi hijo con tanta claridad lo más que yo pueda, va a ser complicado que esto fructúe. Porque sin denigrar, hay que ver que muchos no tenemos el don de la palabra y si no tenemos el don de la palabra, pues muchas veces a lo mejor no tenemos ni el ni esa tantita iluminación de cómo explicarle. A lo mejor el amor que tienes ante esa persona, pues vas a hacer lo mejor posible, pero habemos muchos que no lo tenemos y lo que queremos es evitar el problema agrandándolo. Fíjate, allí tocas una parte muy importante, lo que es el amor. Prácticamente, si nosotros eliminamos el juicio de esto es bueno, esto es malo, ¿qué nos va a quedar? Precisamente la esencia, lo que es el amor, Ujú. ¿sí? Lo que siento que me abona y lo que no me abona, pues lo voy haciendo a un lado. En el ejemplo que tocas, considero algo importante dentro de la educación, que a veces los valores que nosotros transmitimos a los niños o que nos transmitieron a nosotros nuestros padres fueron esos valores generacionales, ¿sí? Obviamente porque no hay ningún manual donde te digan tienes que hacer esto, tienes que hacerlo así, si te sucede esta situación, tienes que responderle de esta manera a a tu hijo y demás. Pero si nosotros analizamos también los diversos contextos en los cuales nosotros o nuestras familias se desarrollan, vamos a encontrar familias muy exitosas. Eso sí. Y esas familias exitosas es lo que tú tocabas. Quizá no tengo
las palabras adecuadas para expresar de la mejor manera posible esa corrección fraterna o esa orientación. Pero sí tenemos ese aspecto del amor, donde también ese aspecto del amor se ha encasillado, se ha enterrado y se ha reducido solamente al mero aspecto sexual, al mero aspecto de la atracción física. Y si nosotros hacemos un recorrido no solamente filosófico, sino también desde ese aspecto de la inteligencia emocional, se ha descubierto que el amor, pues prácticamente se expande en todo, ¿no? En la amistad, en los hijos, en los compañeros del trabajo, etcétera, etcétera. Y si nosotros verdaderamente nos dejamos guiar por medio del amor, quizá encontremos esas palabras adecuadas para expresar de la mejor manera lo que nosotros queremos sentir. Y yo creo que allí se quitaría una El una push. creencia limitante, ¿no? Sí. Eh, de esto de tú cómo te percibes, tú cómo te hablas a ti mismo, porque lo que nosotros expresamos es el reflejo de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, imagínate, sí, nadie nos ha dicho y muchas personas quizá en este mundo se han quedado con esas ganas de palabra de decir, oye, qué buen compañero eres en el trabajo. Ah, qué buen, que eres muy servicial, ¿no? O sea, muchos a lo mejor se quedan con ese deseo de que la gente lo reconozca. Y a lo mejor como no se lo ha reconocido la gente y tampoco lo reconoce él mismo, posiblemente mis palabras hacia las otras personas no estén llenas de este amor, sino estén llenas de toda esta frustración, de todo este miedo, de esta otra inseguridad. Y quizá como padres puedan ver de que, mi hijo, mi hija quiere crecer, pero como yo tengo esto que nunca me reconocieron, que nunca me valoraron, no, ¿a dónde vas? Te bajo, ¿no? Exactamente. Y vamos, así, vamos creando como ciertos patrones o vamos repitiendo esta misma historia en los niños, en los jóvenes, ¿no? Pero yo creo que algo que tenemos que hacer para empezar a quitar esas creencias limitantes es cómo te hablas tú. Te hablas con amor, te hablas con desamor, con aprecio, con desprecio, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a compañeros, compañeras, amigos, amigas que dicen, ay, es que yo estoy bien gorda porque como mucho? No, o sea, la comida no te engorda, vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? En otros programas. La emoción es la que te está afectando, pero oye, ¿tú cómo te estás hablando? O sea, a ti de ti, ¿no? En este sentido. Y también, por ejemplo, hay otros detalles, ¿no? Bueno, estaba viendo un partido, ¿no? Fui a ver un partido de mi chiquillo y un niño le tiró y ya la voló. Tengamos en cuenta que están en ese Sí, proceso de claro. crecimiento, aprendizaje y perfeccionar el arte del jugar. Y ya, y les chin, así como que desde también ese tipo de expresiones, así como que uno tiene que tener la capacidad fría de decir, va, el que sí. O están perdón por hablar mucho del Ujú. fútbol, no soy tanto Fanático, partido, exacto, nada nada más más por es patrocinador, nada, es cierto. de que les meten un gol y decae todo el ánimo. El ánimo exacto. Entonces, tanto el cómo te dices o estás haciendo algo y perdón por la expresión, ¿verdad? Y pendejo, o sea, tú mismo te estás pendejeando cuando no debería de ser, en lugar de decir, híjole, no es por aquí. O sea, debemos de tener cuidado mucho con las palabras porque son imprentas que Exactamente. se quedan pues en el cerebro Y o en la por mucho idea. tiempo, ¿no? Y sí, ¿Cuántas se personas arraigan. también no hemos escuchado echándoles la culpa a los papás? No, es por tu culpa yo no fui a esto, por tu culpa yo no fui a aquello, porque tú no me dejaste. Bueno, ¿y tú qué hiciste? Pero a lo mejor como era ese contexto histórico de no ver, como decimos coloquialmente, más allá de nuestras narices, pues esto es lo que me toca, esto es lo que acepto por esa voluntad divina y adelante. Cuando hoy en día descubrimos qué es lo que quiere Dios para ti, lo que tú quieres al Sí, final del día. Y en ese aspecto, yo creo que cuando eres consciente, fallas ante la sociedad, porque no fallas ante ti, la vuelas, como citaste allí el ejemplo, y si logramos no enojarnos,
entonces entendemos que todo lo que nosotros pasamos es una experiencia de crecimiento y desarrollo. Sí, eso es. Yo creo que el día que entendamos que venimos aquí a aprender y a mejorar aquellas ah, fallas que tenemos, además de lo que estamos hablando, va a ser otro giro, pero ese sería otro tema, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Pero se empieza por esto, Sí, por empezar a quitar tus creencias limitantes para que tu cerebro como que se empiece a abrir ese abanico y verdaderamente veamos todas las oportunidades que nosotros tenemos de desarrollarnos, de crecernos. A veces yo he dicho esto en cuestión de las palabras, en cuestión de análisis. ¿Qué son los apodos? Los apodos son los defectos que la sociedad u otras personas ve ven. en un sujeto, ¿sí? Y ese apodo puede generarnos inseguridad, desconfianza, el perder la iniciativa Ujú. y muchas otras cosas. Ahora imagínate si el apodo fuera una cualidad. No, sería una chulada. Allí hasta la persona, el niño, el joven, hasta le echaría, o sea, como Sí, que más más galletas, ganas, sí, ¿sí? claro. Y tendríamos, si así, todos somos personas extraordinarias, aunque a unas no se reconocen como tal, como personas extraordinarias, imagínate, o sea, seríamos personas dotadas extraordinariamente. Jorge, ayúdame a reflexionar tantito. ¿Cómo yo es que me pueda dar cuenta de mis creencias limitantes? Cuando tienes miedo de hacer las cosas y no las haces. Allí ese es el punto de inflexión. Cuando quieres poner un negocio, por ejemplo, pero tu mente está, no, es que la extorsión, no, es que la situación del país, es que esto, es que el otro. Sí, hay que tener, te da precaución en cierto sentido, pero ¿cómo te das cuenta que tienes esa creencia limitante? Porque te quedaste con el deseo de hacerlo y no lo hiciste. Entonces, vives en la añoranza de pude haber hecho esto y a lo mejor económicamente estuve bien. ¿Quiénes son los que sí experimentan sus creencias, los que superan sus creencias limitantes, los que entran en crisis y que toman conciencia? Sí. Porque también hay personas que entran en crisis emocional, sentimental, económica, laboral, de negocio, de lo que ustedes quieran, entran en crisis y se botan al vicio, a Sí, algo claro. que no le abona a tu cuerpo y que tampoco le abona a tu alma para conseguir ese giro de 180 grados y salir a flote de esa situación, ¿sí? Y eso lo podemos ver cuando, por ejemplo, estás en un punto de inflexión económico, tienes una deuda, etcétera, y luego tu mente empieza a ver, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Ah, puedo doblar turno, puedo vender esto, o sé, o tengo esta cualidad, abro mi tallercito, arreglo motos, lo que sea, y allí te va a dar, ¿sí? Ujú. Allí te va a dar. Entonces, hay algo muy cierto que he leído en varios libros de educación financiera, algo que te va a sacar de la pobreza y que te va a quitar tus creencias limitantes es tu mente. Sí, que es lo más complicado de trabajar. Exactamente. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos esa creencia limitante? Cuando vivimos en la añoranza, cuando vivimos con ese sentimiento de que lo pude haber hecho y no lo hice, porque no te diste la oportunidad. Ujú. Y no te diste la oportunidad, no tanto por el contexto social o el entorno que vivimos, no te diste la oportunidad porque no No te- creías en ti. Eso es lo importante. Sí, es muy complicado eso. ¿Sí? Y volvemos a lo Bueno, no mismo. complicado, yo creo que es trabajable. Sí es trabajable eh, y no complicado, es superable también, Sí, claro. ¿sí? Porque hoy en día podemos ver a muchas personas, independientemente de lo que hagan, cómo han salido a flote de sus situaciones económicas, independientemente, Sí, sí, y no ¿sí? solamente de eso, alguna otra situación emocional que les haya sucedido. Familiar, exactamente, Sí, ¿no? La misma aceptación de la muerte de un hijo, por ejemplo, sí, o que de es un muy padre, ¿no? Que complicado. también a veces es muy complicado esa parte de superarlo, pero cuando entiendes que en este mundo es
una serie de experiencias, es una serie de conocimientos y que yo vine a experimentarme como un alma en la felicidad, entonces tu compañía hijo, tu compañía papá, fue esa ayuda para yo experimentar mi alma en, en ese aspecto de eliminar la creencia limitante para generar una virtud o una cualidad. Por ejemplo, el perdón. Mi papá está allí, friegue y friegue y friegue y friegue, y que tú no eres bueno para esto, y que pareciera ser que yo soy el arrocito negro del Era arroz. Allí yo que estoy practicando la paciencia, la paciencia. el perdón, el amor, pero también estoy practicando el yo quiero darme a conocer por quién, por mí. Por mí. Y le voy a demostrar, empezamos esto, ¿no? Yo voy a demostrarle a mi papá que puedo, pero en realidad a tu papá o a tu mamá no se lo estás demostrando, te lo estás demostrando a ti mismo que puedes. Y entonces ves que el éxito llega, es cuando superas una creencia limitante, pero a veces, o en la mayoría de las ocasiones, lo hacemos de una manera inconsciente. Y lo que debemos de hacer ahora es hacerlo de una manera consciente. ¿Cómo es de una manera consciente? Yo lo generé, yo lo creé, yo hice que pasara esto porque lo pensé, lo hablé y además lo hice, ¿sí? Entonces, el reconocerme que este milagro es mi logro también. Sí, ahí hay algo bien, un hilo de doble filo, ¿eh? Bueno, un hilo muy delgado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque aun cuando somos egoístas, cuando en nuestro interior como persona tenemos ese egoísmo que queremos solamente ser nosotros, es algo bien complejo cuando queremos ser solamente nosotros, pero no somos auténticos. Y en ese no ser auténtico viene el problema de querer complacer al otro. Entonces Exacto. ya no es egoísmo, ya es esa, esa doble faceta, esa doble bueno malo, que desde que hablamos desde el inicio, que ya no está fungiendo lo que debe ser, sino ya te estás mimetizando con otra persona, que es lo mismo no ser auténtico. Una persona auténtica no es fácil reconocerse auténtico. ¿Por qué? Porque sopesar muchas cosas. Ujú. Mis padres me dijeron que esto era así y yo digo, no, esto para mí, esto es lo mejor. Obviamente, a mi beneficio y sin perjudicar a los demás, porque muchas veces en este proceso llega ese egoísmo contrario a lo que estamos del otro egoísmo bueno, el mismo egoísmo, ¿verdad? Pero con diferente faceta, uno sometido y otro que somete, y eso es muy complejo de no darnos cuenta. Y aquí es donde, como dices, hay que hacer consciente esa parte, porque si yo no me doy cuenta de mis creencias limitantes, tampoco me voy a dar Ujú. cuenta de mis egoísmos. Y en este proceso, si yo no me doy cuenta de mis creencias limitantes, yo no me voy a dar cuenta cómo me hablo. Si no me doy cuenta cómo me hablo, a lo mejor nada más me estoy dejando llevar por este mitote de más. Y este mitote me va a llevar a donde yo no voy a estar a gusto, a donde yo no quería. Entonces ahí viene otro detalle. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos metas? ¿Cuántos de nosotros tal vez ni siquiera tenemos pensado hacer algo a corto plazo? O ni el día. O nos levantamos y pues a la de Dios, a ver qué sucede, ¿no? Y eso también, ese proceso no te ayuda a concientizarse y a darte cuenta de lo que estás viviendo. Muchos sí lo hacen, muchos no lo hacen, pero lo peor de todo es que cuando nos damos cuenta que esto es real, que esto que yo estoy haciendo o que estoy concientizándome de mi realidad, no estoy haciendo algo a mi beneficio. Eso sí también es otra creencia limitante en el egoísmo mal enfocado. Exactamente. El egoísmo, yo te pudiera decir, no es malo cuando lo hacemos consciente, Cuando lo como bien hacemos consciente. lo dices. ¿Por qué? Porque entonces allí no nos tomamos las cosas de manera personal, Ajá. ¿sí?
no nos tomamos las cosas de manera personal y también eliminamos otra creencia limitante. Si yo te digo o te ofendo cualquier cosa, yo sé que yo no me estoy tomando las cosas de manera personal y si tú te ofendes es porque tú decidiste tomarte esa ofensa de una manera ¿qué? Personal, Personal. ¿sí? Pero yo en mi manera consciente, que ya no tengo juicios, si te enojas o no te enojas, pudiéramos decir, ese es tu problema. Y allí vemos este egoísmo consciente, Ajá. ¿sí? Tampoco es el que yo me deba de creer todas las cosas de que, Jorge, eres muy bueno en esto, en lo otro, en aquello, porque también no sabemos qué hay de trasfondo en esas palabras, ¿sí? Entonces, tanto las cosas positivas como las cosas negativas que veamos que nos afectan o nos benefician, hay que tocarlas con pincitas y no creernos, porque entonces, si yo me creo todas estas cosas positivas que me endiosan, que me ensalzan, etcétera, entonces entra el egoísmo en esa parte que Ajá. tú dices. ¿Sí? Entonces, Así. hay que tener este equilibrio a nivel de conciencia, diría Aristóteles, la prudencia, La ¿no? La prudencia. madre de todas las virtudes. Y yo creo que en este mundo hemos perdido eso. Y yo lo observo en las pláticas de las personas. Eh, ¿Qué platican las personas? Chismes, diretes, me miró feo, me hizo el feo, no me habló, ahora qué se trae. Y si te fijas, o sea, cómo la gente vive enfrascada en lo negativo y no en lo positivo. Y lo más impactante es que eso negativo que hablan es lo que estas personas están generando para su Para propia sí. vida. Y, y tú dices, oye, pero pues hay otra cara de la moneda, ¿sí? Donde te presenta otra historia. ¿Por qué no te atreves a dar eso? No se atreve a dar esa cara, a voltear la cara de la moneda de su vida a la persona, precisamente por el miedo, por la inseguridad, por la desconfianza. Decir, me voy a enfrentar a algo que no conozco y si no resulta, mejor me quedo A con lo gusto. que ya conozco, ya conozco, y allí también puede ser un egoísmo Sí. para ti, porque no te estás dando la oportunidad De de crecer. crecer. Entonces, allí estás atentando contra tu Propio propia ser. mentalidad, tu propio ser, exactamente, ¿no? O sea, de decir, oye, es que tú eres bueno para eso. Nah, no creo en eso. Y es que ese es otro, ¿no? Aunado con lo que dijimos anteriormente, muchas veces nos denigran cuando somos pequeños. No, no hagas esto, no hagas aquello, eres menso y todos eso, ¿no? Y llega un punto donde alguien que con otra mentalidad te dice, oye, haces muy bien esto y dices, no, no, te Ah, menosprecias y ese menosprecio entonces no te ayuda a mm, crecer, no te ayuda a quitarse esa mm, pequeña creencia limitante exacto. que no va a ningún lado o que no te ayuda a reconocerte, a crecer, pues más que nada a crecer. Así lo puedo decir. Fíjate, en esa parte bien importante, otra creencia limitante, en términos de confusión, la humildad. La humildad. No, es que yo soy humilde, por eso no me, o sea, también es humilde que reconozcan las cosas positivas que tienes, ¿sí? Sí, O sea, ¿por qué? Porque al final del día eso es lo que está hablando de la persona original, auténtica, extraordinaria que tú eres. sí, esa parte sí por ejemplo, tienes algo excelso, algo divino, eres muy bueno para dibujar, eres muy bueno para una habilidad. Y en eso, si tú llegas al punto, lo contrario si tú llegas a decir, nadie me va a ganar a hacer esto, y ya no es humilde, y ya viene la soberbia y Exactamente. viene algo que no, muchas veces nosotros en esa soberbia denigramos a los demás y en esa soberbia sometemos en palabras a los demás. Exacto. Por eso hablábamos de este aspecto de la prudencia. O sea, si alguien te lo está diciendo, acabamos de decir, no te tomen las cosas de manera personal, ni las positivas ni las negativas.
Y cuando tú eres consciente y te dicen, tú eres bueno para eso, bueno, gracias, pero tú sabes realmente quién eres, Ujú. qué tienes y qué es lo que te hace falta, y que en eso que te hace falta es lo que tú estás trabajando para tu propio desarrollo. Y allí viene ese reconocimiento de la humildad, ¿no? Que a veces entendemos la humildad en este sentido de pobreza, ¿no? En este sentido de, ay, yo no valgo nada, ay, no, yo esto, yo lo más bajo, casi diría la metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Sentirme como una cucaracha, ¿no? O sea, no, ay, es que porque yo soy así porque de los humildes va a ser el reino de los cielos, ¿no? O sea, tú ya estás salvado desde que naciste, ¿no? Sí, sí. Solamente que toda esta influencia de los sistemas, ¿sí? que mencionaste, háblese religión, educación, política, economía, organización eh, de, que regulan la salud, ya se me va a Sí, salir, sí. ¿no? O sea, te van determinando. ¿Y qué van sembrando en ti? El miedo. El miedo. Y es que antes de pasar ahí, voy a poner un ejemplo, no sé si lo hemos comentado. Te levantas, ¿no? Tú sales de tu casa, ya dices, no, hoy va a ser el mejor y gran día, ¿no? Entonces sales y la vecina está barriendo y en lo suyo y le está dando y a lo mejor ni te ve y te echa la tierra y tú, buenos días, ni me peló, quién se la mató que no se la coció y etcétera, Claro. etcétera. Entonces ya estás juzgando. No sabes si la señora no podía dormir porque debe la renta, no sabes si no ha dormido porque su muchacho no ha llegado por Ujú. andar de parra y la tiene ensimismada y eso no le da cavidad a entender qué pasa a su alrededor y nosotros ya juzgamos. Exactamente. Fíjate cómo nuestra mente es canija. Bueno, sí le voy a decir cabrona. Ahora sí que aquí esperemos que no nos muteen allí, YouTube, por favor. Eh, ¿Cómo nuestra mente juega con nosotros por adelantado? Sí, O sea, como tú bien dices, o sea, ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar y nosotros ya tenemos en nuestra mente nuestras telarañas, nuestra película, nuestra novela y de seguro fue por esto. Llegas con el jefe, la jefa, no, es que yo no quise, espérame, ¿de qué me estás? O sea, tú solito ya te destapaste, sí, ¿no? No, es que yo ni siquiera sabía ni, chin, ya la regué, ¿sí? Adelantarnos, estos supuestos, estos juicios, bueno, que vendrían siendo como prejuicios, ¿no? O sea, pero ya cuando lo dices, o sea, pudiéramos decir que es un prejuicio cuando lo piensas, ¿no? Ya cuando lo emites, está en el acto. ya es en el acto y ya se volvió un juicio, ¿no? Pero como ya desde antes nosotros ya estamos condenando, ya estamos sentenciando, ya estamos diciéndole a la persona fea, fuchi, horrible, bueno, para nada, no sirve, no funciona, ¿sí? Es inepto, eh, pero también analízate tú. A Ujú, lo mejor lo que te hace falta a ti es esa adaptabilidad claro. hacia el entorno. Y por adaptabilidad no significa que tengas que aceptar todo, ni, ni algo que vaya en contra de ti, sino esa adaptabilidad de ver las cosas precisamente como son, experiencias, y ver las cosas con amor. Como tú bien señalabas en el ejemplo, no sabemos al día a día qué emoción esté viviendo la persona, qué emoción esté viviendo quizá otro familiar de esa persona, pero que ella ya se hizo suyo el problema. Mira, Entonces, una creencia limitante allí es el no tener el apego emocional. espérate, ahí te va, tal vez el ejemplo no quepa, tal vez no, tal vez sí. Alguien está en el hospital o le pasó algo, está en cama, ¿no? Entonces, llegan las visitas y dicen, no, es que de esto se murió mi primo, mi hermana, mi tía, Ándale. y le empiezan ahí a echar y dices, bueno, me vienes a apoyar o me vienes a Ya me sopar. estás matando, ¿no? Antes de tiempo, sí. Sí, No, y fíjate, ¿qué es qué es la cosa que todavía dice la persona? Ya ves, te lo dije, que de eso se murió. Pero fíjate, o sea, ¿cómo la palabra tiene un poder tan grande? ¿Sí? Y la palabra no solamente es porque nosotros lo podamos expresar.
por medio de nuestra lengua y de los labios, sino desde el Sí, pensamiento. Entonces, por ejemplo, muy cierto ese ejemplo, ¿no? Donde dice la persona, no, pues sí, mi familiar se murió por esto, y todos entran en ese colectivo mental, y acuérdate que entonces en ese colectivo mental, esa energía, y ¡pum! Se murió. Ya ven, les les dije. dije. Exactamente, ¿no? Y fíjate, si nosotros analizamos el poder de la palabra, podemos ir a los escritos sagrados. Dios, ¿con qué creó? Con el verbo. Con el verbo, con la palabra, ¿sí? Si vemos a otras, por ejemplo, Moisés, que también se considera como otra persona que entró en contacto directo con Dios y todas las cosas que hizo, por ejemplo, en este relato donde señalan que pues abrió el mar rojo, ¿por medio de qué lo hizo? Por medio de la Las palabra, palabras. ¿sí? Por medio de qué tú haces, voy a tener este trabajo, por medio de la palabra. Sí. ¿Por qué? Porque tú vas a tu entrevista, vas seguro, vas entusiasmado, vas alineado en tus 7 centros de energía, que son tus 7 chakras, ¿sí? Vas conectado con ese aspecto divino, seas creyente o no creyente, pero tenemos esa conexión con este aspecto divino. Háblale como tú quieras, Alá, Yahvé, Elohim, como Como quieras. gustes, ¿sí? Pero está este aspecto, vas alineado, vas seguro, vas con tus hertz de vibración a más o menos nosotros estamos vibrando como entre los 450, 600 Más hertz o más o menos. menos, que es cuando estás en un estado de felicidad y que te caíste, te ríes, ¿no? Y cuántos no se caen y se enojan, ¿no? Se emperran, se emputan, ¿no? Sí, sí, Y sí. le mientan la madre a la Hay banqueta, ¿no? otros que se caen y otro que lo ve, siente así como el jalón. El dolor, exacto, ¿no? Entonces, vas alineado, vas seguro, vas entusiasmado y todo va alineado en tu ser que dices, este trabajo va a ser para mí. Y efectivamente sucede. Y eso lo podemos ver cuando te suceden las cosas que tú esperas, tanto negativas como positivas, significa que estás alineado en todo tu ser para que esa cosa suceda. También ahí sin contradecir, Gas, también ahí hay que entender algo. Muchas veces queremos y solicitamos y nos esforzamos por algo y si no se da, no es el momento también. Claro. Y eso a lo mejor las circunstancias o las palabras que me van a decir de rechazo, volviendo al mismo ejemplo, ¿no? Sin Ujú. salirnos, si me dicen, no, por el momento no estamos Contratando. contratando, esto muchas veces te decae, pero no entendemos que simplemente a lo mejor allí no era, porque Exacto. este mundo es tan azaroso que de nosotros va a depender mantenernos estables, energéticos, dirían por ahí, con buena vibra. ¿Para qué? Para también entender y no aferrarnos y no hacernos menos ni egoístas, ni decirle Ujú. malas palabras a aquellos, es de lo que se pierde, Ujú. no, simplemente también aceptar ciertas realidades que a lo mejor no estás preparado o no son las condiciones, o tal vez ahí no vas a fungir como Ujú. tal, a lo mejor tu función va a estar mejor desarrollada en otro lugar. Eso también hay que aceptarlo. Claro, fíjate, tocas una parte bien importante en este sentido. Y a mí me ha tocado experimentarlo en mi trabajo, en mi empleo. Y ya también estoy dentro de mi vocabulario no decirle trabajo al trabajo. Ya más adelante, ahorita se los explicamos, porque el trabajo es una traba. Bueno, ya se los dije, ¿no? Por eso se le llama trabajo, no siempre andamos trabados. Bueno, en el empleo, eh, fíjate que me ha tocado en este sentido de decir, quiero buscar esto, quiero conseguir esto, no se me da, pero se me da otra cosa mejor. Y eso yo creo que también es lo que le hace falta entender a las personas. No es tu momento, no es tu lugar, porque viene algo mejor Ujú. para ti, ¿sí? Y ese mejor para ti, quizá a veces, otro error que yo veo en cuestión de creencia limitante, que, como que todo lo reducimos en lo material. Sí. Entonces, si no lo materializamos,
no No existe para existe. nosotros. Pero nos olvidamos que también somos seres espirituales eh, y seres físicos, porque tenemos un cuerpo, y que también en nuestra espiritualidad, porque tenemos el alma, y en nuestro aspecto físico, también tenemos una ganancia. Ujú. ¿Qué tal si ese empleo donde ibas a estar matado de hora de entrada, pero no tienes hora de salida, por 8,000 pesos, y te cae otro empleo donde tienes hora de entrada, hora de comida, hora de salida, por la misma Y cantidad bono extra. y bono extra y todavía descansas sábado y domingo? ¿Qué dices? Yo en ese tiempo, con esa información que yo sé, yo te voy a elegir, prefiero un empleo en el cual yo pueda cuidar mi salud que matarme por unos cuantos pesos. Y sí, acumulé esta fortuna, pero ¿y cómo está tu cuerpo? Sí, Bien madreado. sí, sí, sí. Y es allí cuando nosotros ah, vemos estos niveles de conciencia que nosotros vamos experimentando, valga la redundancia, con las experiencias de nuestra vida. ¿Sí? Por eso los multimillonarios, ven el fracaso como este conocimiento, como ya decíamos. Y yo creo que también hay que darnos esa oportunidad nosotros de, a ver, ¿qué te está faltando hacer para llegar a ese éxito y superar tus creencias limitantes? Y a veces no nos detenemos en eso. Cambiamos de giro, pero a ver, a lo mejor te faltó publicidad, te faltó promoción, Chambear te faltó, lo que te toca hacer. exacto, ¿sí? Y queremos que pues esa ayuda venga de acá, de lo divino. O sea, sí va a venir de lo divino, pero también empieza a tener esta conectividad espiritual Sí. que también nos hace falta. Y cuando yo tengo esta conectividad espiritual, entonces yo me doy cuenta que tú y yo somos uno, porque mi alma y tu alma vienen del mismo Del ser. mismo origen. Entonces, lo que yo te haga a ti y lo que yo desee para ti, lo deseo para quién? Para mí. Órale. Y es allí cuando yo, de manera personal, eliminé los juicios. Sí. Porque dije, cabrón. Entonces, si yo soy envidioso contigo, esa envidia se va a regresar a mí. ¿Y sabes cuántas veces se me va a regresar? 70 veces 70 7. veces. Muchas. Y si yo deseo el éxito para ti, entonces el éxito también va a regresar ¿para quién? Para Para mí. uno. Y si nosotros entendemos esta conectividad que todos somos uno, entonces sí empezaríamos a vivir en el amor. Sí, y es empezar a trabajar en quererse uno. Es un tema muy complejo el amor, pero sí lo que sí podemos saber es que si nos cuidamos a nosotros mismos en los más posibles sentidos que se pueda, ya estoy trabajando en mi amor, en el mí. Ahora, yo creo que nada más sería un poco de entender cómo es que los papás nos ven a nosotros para entender ese amor. O que es muy grande, ¿no? Pero para poder vislumbrarlo un poquito mejor. Porque si tú la riegas, los papás te van a regañar como Sí. su función. Sí, hay que recordar que nuestra educación fue y ya ha sido premio, castigo. Y en este proceso te van a regañar porque no van a saber orientarte, tal vez porque la decisión que tomaste estuvo muy grave. Pero ellos te van a aceptar. Y en el aceptarte, no te van a decir, bueno, sí puede haber, ¿verdad? Agarre sus cosas y váyase. Pero siempre van a estar ahí. Siempre, siempre van a estar ahí. A lo mejor te dicen, agarre sus cosas y váyase, pero tiene las puertas abiertas para lo que se pueda ofrecer, no para resolverte la vida. Claro. Y para lo que se te pueda ofrecer, yo creo que es esa apertura de que nosotros nos podemos
regocijar en un lugar. Entonces, cuando yo podría entender ese amor de padre e hijo, de cómo es, yo creo que también podría entender, si mi compañero, tú eres igual que yo y este, tu situación te llevó a tomar esas decisiones y la regaste y me perjudicó un poco a mí, bueno, pues entonces mi labor es entender un poco tu contexto porque va a ser complicado al cien por Claro. ciento y en este contexto del conocerte te voy a aceptar y va a ser más fácil amarte. Porque muchas veces, bueno, me viene el ejemplo. Los cuates de secundaria, las bolitas, los grupos, ¿por qué se aceptan tanto? Porque se conocen. ¿Por qué se quieren tanto? Porque se conocen. La amiga, el amigo, ¿por qué siempre andan de uña y mugre? Porque se conocen. Y entonces le llega a pasar algo y compas, La lealtad. la regaste, ¿no? Pero pues aquí estamos. Entonces se está demostrando ese amor. Entonces yo creo que si nos ponemos a reflexionar todos aquellos pequeños detalles que nosotros generemos o cómo podemos generar ese amor, va a empezar a crecer este proceso. Exactamente, hay algo muy importante, ¿no? Yo creo que también hoy en día algunos papás han despertado en esta educación consciente de preguntarle al hijo qué es lo que quieres y no qué es lo que yo quiero como papá que tú seas. Eso también es importante. Yo sé que no todos los padres de familia son así Claro. y no todos los padres de familia le van a dar la oportunidad a su hijo de hacer las cosas por el miedo y la inseguridad del papá, no porque no le vaya a dar resultado lo que vaya a hacer su hijo, ¿sí? Yo se los voy a compartir en cuestión de mi experiencia personal. Eh, a menos, tanto mi papá como mi mamá nunca me limitaron en una situación, ¿verdad? Oye, yo quiero entrar a estudiar a esta preparatoria, adelante. ¿Reprobaste? Pues no pasa nada. Es un número, es un papel. No te determina como mal hijo o buen hijo. Sí, claro. ¿Sí? Eh, Oye, que quiero estudiar esta universidad. Adelante. ¿Sí? Obviamente, pues uno como hijo, pues era consciente pues de la situación económica Sopesar de la la familia, ¿no? O situación. sea, también. Y al final del día, por allí surgió una experiencia que me dijo mi papá, ¿sabes qué, hijo? Pues yo ya no tengo para pagarte la universidad. Y es ver aquí, a ver, yo cómo le puedo, a ver, ¿esto es lo que yo quiero? O qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, si esto es lo que yo quiero, yo también tengo que asumir esa responsabilidad de que si esto es lo que yo quiero, yo tengo que buscar la manera y la forma de cómo ir logrando esos pequeños éxitos, ¿sí? Y entonces, eh, convencí a una persona que me pagara la universidad. Entonces fue mi patrocinador, ¿sí? Y pues le dije, papá, ¿sabes qué? Pues no te preocupes, pues ya tengo. Ya ¿Y hay cómo le modo. hiciste? Ya las resolví. Ya lo resolví, tú no preguntes, esto, el otro, aquello, chalala. Terminé la universidad y con estas palabras he crecido siempre y me he encontrado con este tipo de personas a lo largo de mi vida. Es un gran amigo, es un gran amigo. Y le dije, ¿sabes qué? Bueno, no le dije de tú, le hablo de usted. Le dije, ¿sabe? Pues ya terminé. Cuando empiece a trabajar, le pago lo que me pagó. Y me dijo, no, ve por el mundo y ayuda a las demás personas. Sí, claro. Dice, esa es la mejor paga que tú me puedes dar a mí. Y lo empecé a hacer. Y entonces, dentro de mi oficio, ¿tienes para almorzar? Órale, ahí está. Obviamente no siempre, ¿verdad? Sí, claro. Pero cuando te nace precisamente desde el amor, ¿sí? Entonces de allí vienen, oye papá, quiero hacer eso, oye mamá, quiero hacer eso. Adelante, experimenta. Quiero rentar mesas, sillas, adelante, experimenta, ¿sí? Quiero poner este negocio, adelante, experimenta, ¿sí?
Empecé, bueno, ya aquí saben, ¿verdad? Somos terapeutas, pero yo cuando empecé como terapeuta, eh, también una persona me patrocinó la farmacia, ¿sí? Eh, obviamente a lo que uno se enfrenta o a lo que yo me enfrenté en ese momento fue este niño de 24 años, ¿qué va a saber de productos? Hay un profesional de veintitantos años de la salud. Porque yo iba a visitar a los doctores, iba a visitar a los médicos y les decía, eh, Doc, en lugar de que le recete a su gente estos medicamentos de patente que usted sabe que arreglan, entre comillas, porque solamente son eh, placebos los efectos, pero sabe que le dañan otra cosa, mire, yo le presento estos nutrientes naturales que sí le ayudan a la persona. No, ¿tú qué vas a saber? Que no sé qué. Un montón de rechazos, pero mira, nunca me cansé de andar tocando puertas, ¿sí? Y yo le comenté eso a mi papá y me dijo, pues es tu rollo, es lo que tú quieres, adelante. A mi jefa, oye, esto, lo otro, aquello, es lo que tú quieres, adelante, experimenta. Y siempre nos dieron esa oportunidad de experimentar. Pero también conozco casos familiares que por ejemplo, hablando de algunos primos, quisieron sobresalir, pero sus papás no los dejaron. Entonces allí también habría que ver el nivel de conciencia que tienen los papás. Sí, es muy, ah, me tengo que quitar esta palabra del complejo. Es que es el trabajo, es un trabajo arduo día a día. Yo como padre darme cuenta de qué estoy haciendo bien o cómo estoy, qué creencias limitantes más bien le estoy poniendo a mi hijo. Hay algunos papás que se la pasan trabajando, piensan que con eso es, no juzgo, sino sus circunstancias sí son así, pero también tienen que ser conscientes que tal vez sus muchachos van a exigirle y en esa exigencia por expiar sus culpas les van a dar de más. Pero Claro. te digo, aquí ya yo creo que estoy yendo al punto de juzgar, pero sí invitar a los papás a que sean conscientes cómo le hablan a sus muchachos, cómo los dirigen, cómo los orientan, en el sentido de que sean mejores. Ayúdenles a que piensen, a que acepten esa parte de sí mismos, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, crece el niño, lo apapacho, le doy todas dentro de mis posibilidades, y en este proceso, a prueba y error, pues parece que va, pero llega un punto donde va a la escuela y socializa y ya llega este monstruo encarnecedor de todos contra todos y el niño por querer ajustarse a algún lugar porque en casa ya no están, pues va buscando esa, vamos a decir, esa identidad de adolescencia y muchas veces por encajar deja de ser y volvemos a no somos auténticos. Exacto. Y en esta no autenticidad, en esta parte de no ser auténticos, nos es más difícil saber qué es lo que queremos o qué propósito podemos tener en la vida. Exactamente. Y esto es algo, de verdad, pues es algo fascinante en el sentido de que, pues todo lo que a veces se hace es, o en la mayoría de las ocasiones lo que se hace es por imitación. Sí. Y entonces, al no ser auténticos, ¿qué es lo que se va perdiendo? La identidad. Y no solamente del joven, pudiéramos citar ejemplos de personas que quizá, si ahorita les decimos, oye, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu misión de la vida en este momento? De hecho, podemos, bueno, a todos los niveles podría haber un gran porcentaje que no hay dirección. Que exactamente, que no, pues no sé. Y oye, pero pues has recorrido la vida, te has comprado tu casa, te has comprado tu carro,
Vives en fraccionamiento privado, vives en el centro de la ciudad, vives esto, traes Vives el bien. carro que te gusta, que te encanta, que te apasiona. ¿Y cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la misión de tu vida en este mundo, en este plano? Y ahí hay otro detalle también que va aunado. ¿Cuántos de ellos saben qué habilidades tienen para explotar y ofrecer? Compartir. Exactamente, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de este autoconocimiento para quitar esas creencias Ajá. limitantes. ¿Por qué? Porque pudiéramos mm, vivir y en el hecho de la muerte decir, ya encontré mi sentido de la vida, pero pues ya no lo encontramos en el tiempo adecuado, ¿no? ¿Y en cuántas ocasiones hemos tenido la oportunidad de reflexionarlo, pero por dejarnos llevar por ese activismo, nos dejamos de buscar a nosotros mismos, nos dejamos de vernos al espejo a nosotros mismos y vemos en el espejo, pues sí, al vecino, al hijo, al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al cuñado, a la suegra, etcétera, etcétera. Pero nunca tenemos esa capacidad de ver a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, desde allí empezaría esta parte, ¿no? Desde analizar cuántas heridas emocionales Uy, esa. tienes que ni siquiera has superado y que las descargas, como tú decías, ¿en dónde? En tus hijos, en tu esposa, en personas que ni siquiera tienen nada que ver y las personas que te hicieron o que tú permitiste que lo que te dijeron se convirtiera para ti en una herida emocional, andan felices y gozando de la vida y tú sufriendo con el dolor, dándote golpes de pecho. Sí. Algo, fíjate que aquí nada más como comentario, algo bien raro, ¿no? Ah, hay gente con una moral Muy like o muy rígida. muy rígida. Entonces, no agarran un tornillo del piso de la calle porque pues, quién sabe de quién será, ¿no? O sea, no lo quitan ni para que no se vaya a pinchar una llanta. Simplemente no lo toco. Si no es mío, no lo toco. Claro. Entonces, eh, hacen todo, dicen, es que yo me porto bien, yo hago bien, yo no No robo, juro. no fumo, no tomo, no ¿Y le... por qué? ¿Y por qué me va tan mal? Y por ejemplo, hay otros que hacen todo lo contrario, todo lo que dijiste, y les va re bien. Yo creo que es parte de ellos, a su modo, han rompido esas creencias limitantes que simplemente están vibrando en esa situación que pues, ya no les importa, no se aferran a las cosas, es lo que es y es lo que va. Oye, pero el karma, eso a nosotros ya no nos toca, Ujú. solamente hay que ver que, que lo que quieren lo consiguen. Y muchas veces, yo creo que en la vida sí se requiere esa fortaleza o ese coraje para decir yo quiero esto y lucharlo. Y en ese luchar, pues volvemos a decir todo lo mismo, tienes que quitar todo lo anterior, tienes que quererte a ti mismo, tienes que aferrarte, tienes que obsesionarte por lo que quieres y en ese proceso vas tú forjando tu propósito, se va dando y muchas veces tú dices, después, bueno, que no te vaya a pasar o no nos vaya a pasar al final que estemos en la cama ya para irnos, bueno, si bien nos va, ¿verdad? Y voltear y dices, este era mi propósito de Ujú. vida, no, fue un proceso, pero tu propósito nunca lo cumpliste, no sé, o sea, más bien hay que hacerlo, hay que proponerlo, hay que irlo trabajando y eso que posiblemente vemos en el pasado, eso fue posible o eso se dio para yo poder cumplir mi propósito, no, ese fue mi propósito. Entonces, en este sentido sí tenemos que ser ah, arduos, tener coraje, y lo digo porque yo lo he empezado a trabajar en buscar qué es todo este sentido. Porque vas por el mundo sin darte cuenta, un día, otro día, y dices, ¿qué? ¿Cómo ya? Todo automatizado. Y ya, y a lo mejor ni te das cuenta. ¿Y hoy qué voy a hacer? Pues no sé. Exacto. Vas en el mismo camino y no te das cuenta de que, caray, ¿a qué horas pasé? Exacto. O estoy pasando por esto. Volvemos a este aspecto de que vivimos inconscientes, vivimos programados, ¿no? O quizá ya la sociedad a veces nos ha programado tanto que
perdemos el sentido de nuestra propia vida, haciendo todo automatizado y repitiendo el ciclo de la vida, ¿verdad? Nacemos, estudiamos, tenemos una carrera, un trabajo, casa, carro, esposa, hijos y ¡pum! Sí. Allí se acabó. Y el propósito de la vida va más allá. Fíjate, leyendo el libro de Vendes o Vendes de, ¿cómo se llama? De Gran Cardone, decía, y ya esta frase yo ya la había escuchado, el propósito de la vida de todas las personas es servir. Ujú. Pero tú bien lo señalaste, no hemos descubierto cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras cualidades para ponerlas al servicio de los demás. Y te voy a decir por qué es el servir. Porque cuando tú sirves a una persona, ¿qué sucede en ti anímicamente? Te da satisfacción. Felicidad. Y fíjate, cuando orientaba a los muchachos, cuando daba clases En aquel tiempo. en aquel tiempo, yo casi puedo apostar, por no decirlo de otra manera, un tanto a mi estilo, yo te puedo apostar que muchos de nosotros tenemos habilidades que no nos damos cuenta o nos damos cuenta. Y parte de la vida es donde se te hace más fácil, ahí es. O sea, no le busques porque, o sea, ya está. O sea, el piso ya está parejo. Muchas veces dicen, no, es que esto no me gusta, esto no voy a sobrevivir. Bueno, no me voy a meter en temas de dinero, ¿no? Pero si tú te esmeras en ser el mejor, pues obviamente te va a ir bien. No, es que hay mucha competencia. Bueno, entonces trabaja en tu autoestima o algo así. Pero donde tú tienes las habilidades, ahí Ahí es. es. Porque muchas veces, no, es que yo quiero ser ingeniero, porque mi papá es ingeniero, porque la vida, sin denigrar o sin hablar mal, ¿no? Es que dice mi papá que así. O simplemente porque veo que aquí la mayoría le está yendo bien y así. Y no tienes habilidades tal vez para las matemáticas. No quiero decir que es una materia complicada, sino que simplemente el muchacho no tiene esas habilidades y le da por ahí y ya como batalla. La otra es, no es que yo tengo la facilidad para escuchar a las personas. Ah, pues entonces vamos buscándole por ahí. No, pero pues es que mi vida es todo un tremendo desgarriate. No pasa nada, es parte del proceso de crecer. No, es que me van a juzgar que porque yo hice esto. Tienes experiencia para compartir, para Claro. decirle no, pero entonces muchas veces nosotros llevamos la contra a las facilidades. Y he aquí donde nos van sometiendo. No quiero meterme en temas sociológicos, pero date cuenta cómo nos someten. ¿Sí? Mientras menos propósito, mientras no te des cuenta de tu propósito, eres más maniable y más explotable. Sí, más manipulable. Entonces, nos pasamos estroleando cuántas horas, cuánto tiempo. Pues hacerlo no es malo, pero ya dedicarle más tiempo, sí, ya sería así como que, hey, chavo, estás perdiendo tu propósito. Claro. Te dicen, no, es que en esta zona solamente se tiene que trabajar así. ¿Y por qué no lo trabajamos así? ¿Qué tal si les va mejor? Entonces también hay que tener el valor de afrontar y romper esos esquemas y demás. Sí, claro, y patrones, ¿no? Fíjate, en los dos ejemplos tocas un punto importante que veo, la intención, ¿sí? A veces nosotros hacemos las cosas con una intención y a veces la intención, por lo regular, siempre es material, Ajá. ¿sí? Entonces, decías, yo quiero ser ingeniero porque mi papá es ingeniero o yo quiero estudiar esa carrera porque veo que todos los que estudiaron esa carrera, pues económicamente les Les está va yendo bien. bien, ¿sí? Pero ojo, tu intención limita a tu pensamiento y se convierte en una creencia limitante. Tú vas con la intención de crear dinero,
no vas y al ir con la intención de crear dinero, ¿qué es lo que va a suceder? Que no vas a generar el dinero que tú esperabas. A diferencia, por ejemplo, en el segundo caso que mencionabas, soy psicólogo, tengo mi vida hecha un desmadre, pero es parte de, ¿por qué? Porque tú ya vas teniendo tus puntos de inflexión para poder entender a la otra persona y poderla orientar de decirle, mira, yo sé un atajo y vete por aquí, Ujú, pero ojo, tengo la habilidad, tengo la virtud, tengo esto, pero tengo el deseo de servir. ujú. O sea, no tengo la intención de lo monetario sería como el segundo plano, y mi primera intención es mi intención de servir. Sí, Y cuando sirves, ah, y te pagan, y te pagan, y te pagan, y te pagan. Yo he conocido terapeutas que por servir a una persona que es de diabetes, que es cáncer, y que le han eliminado o revertido, dicen, lo que iba a gastar en el hospital general, pum, te lo doy a ti. ¿Por qué? Porque me serviste. ¿Y en qué me serviste? En sanar mi emoción. ujú. Y el terapeuta, ¿qué es lo que menos busca? El dinero. Y lo que buscamos es el servir. ¿Por qué? Porque en nuestra familia o nosotros mismos estuvimos en una complicación de salud muy fuerte que fue tanto nuestro amor por esa persona, por nosotros mismos, de querernos rescatar, que nos volvemos especialistas de nuestro cuerpo y que empiezas a conocer información, empiezas a esto y lo otro, y que dices, híjole, si esta información lo hubiera conocido en ese momento, hubiera Otro. rescatado a mi familiar o si yo soy el que tengo ese mecanismo de defensa, bueno, pues lo pongo en práctica y empiezo a ver los resultados en mí, pero ya con esta intención de servir. Y una creencia limitante también es, ¿cuál es la intención que tú le das a las cosas que tú haces? Si las das con el aspecto de la materialización, pues las vas a tener, pero te va a costar. Si las das para servir, se va a cortar el camino. Sí. Y al servir, volvemos a lo mismo, vas a sentirte feliz, realizado. Sí, aquí hay que aclarar, ¿no? No estamos en contra de la riqueza monetaria, Ah, ¿no? no, no, O sea, claro. no estamos en contra, no, si al contrario, no hay que obsesionarnos por llegar a ese punto. Pero sí, hay que ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, ¿por qué? Porque si nosotros nos obsesionamos en esta riqueza, pues también hay que ver nuestras habilidades para poder llegar ahí, para poder acotar, para poder generar. Porque si yo no me doy cuenta de mis habilidades, pues va a ser más complejo llegar. Y la otra, sí, no me voy a sentir satisfecho al vivir o voy a tener un punto donde me voy a sentir vacío. Y esos vacíos son feos. ¿Por qué? Porque entonces vienen las depresiones, vienen el no sentido de vida, vienen el no gustarte a ti mismo, vienen el no amarte a ti mismo y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, como dices tú, en este mitote hay que irle buscando, en este mazacote hay que irle buscando la hebra para poder ir desenredando y poder ir entendiendo partes de la vida a lo que es aquí, a lo que aquí estamos. No digo a lo que vinimos, sino a lo que aquí estamos, porque muchas veces hasta el final nos podemos dar cuenta, pero si tú puedes crear tu propio camino en el decir voy a caminar, lo voy a hacer así. Claro. Sí, aquí también hay que entender esta parte, volviendo un poquito a la educación de los papás, ¿no? A veces queremos que el hijo vaya por la vereda que yo creo que tiene que caminar. Permíteme tantito, aquí antes de que se me vaya la idea. Como papá, yo tengo la obligación de orientar a mi hijo por dónde. Porque yo más o menos lo conozco y sé por qué pie coger. Si yo le digo, sin hablar mal, haz lo que quieras,
si no lo orienté bien, si no le di buena formación, buenas bases, ¿a dónde va a parar? Ok, le di buenas bases o hice mi trabajo dentro de lo mejor que se pueda. Y yo le digo, ¿sabes qué? Por aquí, esto, ese consejo, ese que se sienta seguro, que no se sienta denigrado como persona que lo haga crecer, ese muchacho ya va a ser un exitoso. Sí, a lo que voy es a lo siguiente. El papá le traza el camino, pero si el hijo encuentra el sentido y el propósito de su vida desde antes y le dice, papá, ese camino no es por este. Ujú. El papá al final del día, los padres de familia van a tener que ceder a esa Aceptar. libertad, Sí, claro. ¿sí? O sea, tampoco es un que seamos rígidos en que no, no, por aquí te tienes que hacer, en el sentido de lo que estamos Ajá, comentando, o sí, sea, sí, en el claro. sentido de encontrar el propósito, valga la redundancia, el sentido de la vida. Y te voy a decir por qué. Mira, dentro de el oficio que ahorita todavía estamos desempeñando, que espero ya no que ya pronto ya no hacerlo, Ahorita estamos, pero estamos en su momento. exactamente hay un chiquillo que me dice lo siguiente, ya allí ustedes pondrán en los comentarios bueno o malo, este, lo que ustedes juzguen, yo sé que lo que estoy haciendo para mí es lo correcto, y me dice, oiga, me quiero cambiar de escuela, porque aquí siento que yo no avanzo. ¿Usted qué piensa? Es que ya ve cómo son en mi grupo, chalala, chalala. Veo el sistema educativo. Estamos hablando de un chavito de 16 años, que tú todavía, que muchos jóvenes dicen, perdón, muchos papás dicen, ¿y tú ¿Tú qué qué vas a sabes? sabes de la vida, ¿no? O sea, siento que aquí no avanzo, que en lugar de ir hacia adelante voy hacia atrás. Yo tenía estos hábitos, siento que aquí los estoy perdiendo, etcétera, etcétera. Y yo le dije, ¿sabes qué? Adelante. Por mí no hay problema. Y te voy a ser honesto. Aquí en la escuela y en cualquier otra escuela, ¿qué vas a hacer? Un número, un cliente más. Para el patrón que no le interesa la educación. Educación. ¿Sí? Porque también hay escuelas que tienen muy buena calidad de educación y muy buenos métodos, ¿sí? Pero para un sistema que no le interesa, eres un número más. Y le dije, qué bueno. Le digo, y te felicito. Le digo, y ojalá todos tus compañeros fueran así. Dice, profe, es que desde el día que usted nos dio el tema del sentido de la vida, me empecé a preguntar y llevo noches sin dormir buscando cuál es el propósito de mi vida. Y descubrí que mi propósito es ser esto y que aquí donde estoy no me está ayudando. Le dije, felicidades. Ujú. Aquí valió la pena mi chamba de hacerte consciente. Te van a querer retener, te van a querer hacer eso, Ahí, pero tú tienes la convicción. y ahí hay que aclarar, no estamos en contra del sistema Ah, no, no, no. educativo, sino que a donde vayas tienes que estudiar, Claro, tienes que prepararte, claro. tienes que educarte. O sea, a lo mejor este sistema educativo masivo no es lo más próspero para todos y aquellos que lo buscan, que dicen, no me voy a salir de la escuela porque mejor me voy a poner a trabajar. Ok, pero haz algo, estudia, lo que quieras, pero estudia. Ahí sí no es que, no es que nos estemos contradiciendo, sino que tienes que estudiar. Si vas a poner un negocio, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de Claro. administración, tienes que saber de todo eso. Entonces, estudia algo, facilítate la vida, nada más que te ayude a desarrollarte más la cabeza. Exacto. Fíjate, aquí hay, en este aspecto de estudiar, no nos referimos que vayan y se inscriban a una universidad, no, o sea, tenemos un montón de información ya disponible en internet, en esto, en lo otro, en libros que tú puedes ir a comprar, etcétera, y que puedes ser autodidacta, Claro, ¿sí? Y de allí, a pues darle. adelante. Yo te aseguro que a veces entienden más de finanzas una persona que tiene su negocio propio que una persona que es empleado. Ajá. O uno que esté estudiando. Exactamente, ¿sí?
pero es en este aspecto de ver el sentido de la vida, del propósito de la vida. Y cuando ya llegas a responderte, porque el propósito puede ser ahorita y sí, en 10 años, en 5 años puede cambiar y eso es Claro, válido, sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta vida es una constante búsqueda de ese aspecto de la realización y desarrollo personal, ¿sí? Entonces, a lo que iba, ya estás eliminando tus creencias limitantes cuando ya encuentras la respuesta. O por lo menos cuando ya te empiezas a preguntar, ¿y qué quiero de mi vida? Ya es Ya ganancia. es ganancia. Ya es ganancia. Exacto. Y allí ya vas a empezar a quitar los mitos de lo que tú eras como persona. Ujú. Y te das cuenta, yo no soy el, el fulanito de tal, yo no tengo este defecto, yo no tengo esto, yo no soy así, yo no soy así. Y empieza tu reconstrucción, Sí. porque ya tienes esa capacidad de analizar por ti. ¿Sí? Entonces yo le dije a este chavito, pues adelante. Si tú ves que otra institución te va a abonar, Vas. vas sin miedo. ¿Sí? Afortunadamente su mamá lo apoya. Le dije, pues adelante. Y si así tu mamá te dijera no, y tú quieres, tendría que Buscan. respetar la decisión. ¿Por qué? Porque es tu realización. ¿Sí? Es ver tú qué capacidades, qué cualidades tienes, como bien hemos mencionado a lo largo de esta transmisión, para que precisamente las pongas al servicio de los demás. Y allí entonces quitamos lo que decíamos, el egoísmo. O sea, ¿quién se hace la vida de cuadritos? Uno Nosotros solo. mismos, cabrón. O sea, Sí. desde que aceptas que esa creencia limitante ya es parte de tu vida, así como ya un tatuaje, ¿no? Así como si ya lo Desde el tuviera- momento que te haces la novela en la cabeza, ya Desde valió. allí. Ya Sí, valió. exacto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de nuestra vida, cómo ver nuestro proceso. Y ese proceso se nota en lo físico, te voy a decir. Aunque esté uno morenito, la piel empieza a brillar. Ujú. Cuando eres feliz y cuando ya encontraste tu propósito, te rejuveneces. Claro. ¿Por qué? Porque ya no estás aguantando una agonía de, ay, es que esta es la cruz con la que es que tengo que aguantar este trabajo porque ya no hay otro. Búscale. Dice en un texto sagrado, ¿no? El que busca, encuentra. Toca las puertas. Pero por no dejar esa seguridad, esa zona de confort, no nos atrevemos a dar ese salto. Ujú. Diría yo dispensa, ¿no? Un salto cuántico, ¿no? Sí. No, y es que en este sometimiento, tan solo el simple hecho de no tener que comer, ya te lleva a limitarte. Pero como hay gente que lo tiene, por el simple hecho que tienes un problema, ya no puedes pensar igual, ya estás, ya no resuelves con la misma habilidad, las decisiones no pueden ser las más óptimas. Ya con un problema que te saque de tu juicio, de tu esquema, va a ser más complicado. Entonces sí se requiere una estabilidad emocional. ¿Cómo es eso? Aceptarte, aceptarte. Y una vez que te aceptas, las condiciones en las que estás pueden ir mejorando. ¿Por qué? Porque, ¿vas a dar gracia de esa carencia? Pues sí, porque es un proceso para poder valorar después. Así. Fíjate, esa parte me gustó. Dar gracias de esa carencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos amado y bendecido las cosas que supuestamente para nosotros son trágicas para nuestra vida? Ujú, Siempre las andamos maldiciendo. ¿Y ujú. para qué a mí? Que, chingada madre, no me puede ir bien en la vida, que esto y que lo otro. Y cuando nos va bien, ¿cuánto lo agradeces? Y ahí Tampoco. te olvidas. Exactamente, te olvidas, ¿no? De toda la situación. Pero fíjate que en este aspecto que, que yo observo sobre este elemento de amar tanto lo bueno como lo trágico,
por poner la palabra trágica o mala, ¿verdad? Porque ya cuando lo entendemos, pues ya no lo vemos ni como bueno ni como malo, simplemente es la experiencia, ¿no? Pero si nosotros amamos eso, ay, que me robaron, y amas el robo, ya no te va a volver a pasar. Porque es algo que ya superaste, porque allí pusiste a pruebas muchas emociones, el coraje, la frustración, el odio, el rencor, el resentimiento. Y si perdonas, te vas a liberar y tu vida todavía va a mejorar, porque aquello que perdiste, que no lo perdiste, simplemente lo ocupó otra persona que quizá lo necesitaba, lo vas a recuperar 70 veces 7. Sí, es algo. ¿Y cuántas personas no siguen recordando esa experiencia in secula seculorum por los siglos de los siglos? En este sentido de agradecer, de bendecir, de amar, todas las cosas. Y fíjate que eso sería quitar la mayor creencia limitante. Sí. Perdonar, amar y bendecir. Muchos dicen, perdono, pero pues no olvidas. Entonces no has perdonado, o sea, no has superado esa creencia limitante. Sí, el perdonar es soltar. Exacto. Es soltar. ¿Que es fácil? No es fácil. No es fácil. Entre más rápido aprendas a soltar, más rápido te alivias. Fíjate, hay un ejercicio para el desapego, ahorita que dijiste de eso. ¿Cuál es el ejercicio del desapego? Da dinero. ¿Eh? Empieza por lo mínimo. Si tú quieres por moneditas de 50 centavos, ay, es que cómo me voy a desprender de 100 pesos, ¿no? Da lo mínimo, un peso. Haz este ejercicio. Por 21 días da un peso. Descansa si tú quieres una semana. Otros 21 días da 2 pesos. Descansas una semana. Otros 21 días da la que sigue de 12, 5 pesos en el caso de México. Ya, descansas una semana. A los otros 21 días das 10 pesos. Y así te vas hasta que puedas dar el billete de mayor denominación a una persona. Y es allí cuando le pierdes el amor al dinero y entiendes que el que tú des, el que tú te dones, se te va a regresar. ¿Por qué? Porque si retienes y con tu pensamiento retengo porque tengo miedo que se me acabe, se te va a acabar. Se va. Así tengas los millones. Y si tienes 100 pesos y tú das los 100 pesos, va a pasar algo en esa semana. O te vas a encontrar dinero o ni te acordabas que te debían dinero y te van a hablar por teléfono. Oye, ya tengo tu dinero que te debía. Ah, ni me acordaba. No, pues ya lo tengo. Siempre hay algo. Y hoy me tocó ver lo siguiente. Una persona, fíjate cómo el universo te va poniendo las cosas. Una persona se encontró un billete de 50 pesos. Y no sé si tú te has dado cuenta que cuando tú te encuentras dinero en la calle, pasa la gente y no lo ve. Pero tú sí lo ves. Significa que el dinero, ¿para quién era? Para ti, no para los demás. ¿Qué hizo esta persona? Ay, no. ¿Quién sabe de quién será? Mejor lo pongo aquí. Era en una institución, en una escuela. Estaban vendiendo libros. ¿Sí? Lo mejor lo pongo aquí en este libro y ya el que vende los libros que lo recoja. Nadie se dio cuenta a quién se le cayó ni nada. Quería comprar un libro, fíjate, o sea, todavía le dice a otro compañero, oye, Préstame. invítame a un libro. No manches, o sea, el universo te da ahí el dinero y tú no lo ves. Por esa moral extremista que comentabas en esa parte y por, ay, no, es que pobre gente que se le cayó, lo va a ocupar. No tienes para acabalar el libro, su folletito, ¿sabes cuánto costaba? 30 pesos. Tantas.
y no traía y andaba pidiendo y te lo encuentras y no lo quieres aceptar. Ese es otro detalle, ¿no? Esa es Alguno otra creencia limitante, no que no acepta. aceptes las cosas que el mundo te da, que el universo te da. El universo te da, porque hay otras que tú te las generas. Sí, ¿Eh? sí. Bueno, hay que explicarlo, ¿no? Tú estás con los compas, eres bien leal, siempre estás apoyando y si las circunstancias hacen que te vaya mal, a lo mejor los 20 compas con los que estabas no te van a apoyar todos, pero va a haber alguien que sí te va a apoyar Claro. porque las circunstancias que se te Ujú. están Sí, apoyando. y cosas que tú generas para ti. Vamos a poner este ejemplo, vas con el terapeuta, te dice, ¿sabes qué? Las recomendaciones son estas, no sigue las recomendaciones, no, la terapia no me sirvió, porque no hiciste caso a las recomendaciones y tú te generaste ese daño para ti, porque tú decidiste hacerlo, Sí, también ¿sí? hay que entender que uno no quiere cambiar. Exacto, entonces a eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, el universo te da las cosas, se te presentan y no las aceptas, ¿qué va a decir Sí. el universo? ¿Este no las No, quiere? al que sigue. Vámonos. Ah, pero tú también tienes la capacidad de crear cosas para ti. ¿Y cuáles son las cosas que creamos para ti? Todas las situaciones y circunstancias que suceden en tu vida personal. ¿Sí? Tú creas la infidelidad de tu pareja. Ujú. Ah, caray, ¿cómo? Desde que lo piensas. Sí, Ay, me voy a casar, pero ojalá que no me sea infiel. No, pues ya desde ya, allí ya lo estás ya dando. está. Y esa es una creencia limitante, los pensamientos negativos. Es algo que Y que cuesta mucho trabajo, quitarlos. es algo que sí, no hallaba de lo que estábamos hablando, no hallaba cómo decirlo, pero sí hay que hacer un trabajo arduo de estar siempre pensando en positivo, siempre. Me levanto y a lo mejor, ojalá, Exacto. espero, Dios quiera. Dios quiera, y En el nombre de más. Dios. O sea, Dios quiere lo que tú quieres. Si tú no si tú quieres, tú lo Claro. trabajas. Y Dios no, vamos a decir, yo me lo imagino, ¿no? Allá creó todo y ahí anda de vacaciones y ya luego regreso, ¿no? Entonces Él no va a venir de sus vacaciones para ponerte el pie. Exacto. Fíjate, de esto que dices, ahorita me acordé, no lo tenemos aquí a la vista, pero hay un libro de Depra Chopra Mm. que se llama De lo que se ríe Dios. Ujú. Y pone a Dios así como, pues si estuviera así como en arriba, ¿no? Y pues nosotros abajo. Y decir, no manches, no, o sea, tú te estás ahogando en un vaso de agua por esta situación, por este conflicto, que ni siquiera es tuya. Ey, O sea, que ni siquiera es tuya, ni siquiera te corresponde a ti. Y tú ya andas con negatividades, con me voy a cortar las venas, con esto, con lo otro, viendo un pesimismo donde no lo hay. Porque como bien lo señalas, si nosotros lo pensamos de una manera positiva y si vemos las cosas de una manera positiva, nuestro entorno y nuestra manera de ver las cosas son diferentes. sí, y aquí también hay que entender algo, ¿no? El, el hecho de que yo tenga un poquito más conciencia en el hecho de que yo tenga un poco más de panorama, ¿sí? En este panorama, si alguien viene y me pregunta, yo con mi experiencia le puedo decir, no, pues dale por aquí, ¿no? En este proceso, a lo mejor el otro va a decir, no quiero eso, porque a lo mejor su ego no se lo permite. Y en este ego que no le permite abrir esa visión, ¿sí? Yo como el que estoy ahí apoyándole a que busque otra opción, tampoco me tengo que obsesionar porque lo entienda. Ujú, Simplemente es, no, listo, órale, yo ya ujú. cumplí mi función. No te voy a querer obligar a hacer algo. Exacto. Fíjate, y también algo bien importante que dices, bueno, que para complementar dirían en este aspecto, una persona que va teniendo un poquito más de conciencia, ¿qué es lo que va a suceder? Que las otras personas también alcancen su conciencia. Entonces, vas a encontrar
vas a buscar las diferentes maneras para que la persona despierte en su conciencia. Obviamente, va a haber personas que agarren el hilo como personas que no es su momento, ¿sí? Y no porque no quieran o no sea su momento signifique que esté mal. No, va a llegar, pero necesitan ese momento de crisis, ese momento de inflexión para que ahora sí entren en ese proceso de autoconocimiento y puedan salir las cualidades. Ujú. Ahora, en este proceso que nosotros estamos de ese despertar de conciencia, tenemos este aspecto del servir a los demás, ¿sí? Y ese aspecto del servir a los demás significa buscar un medio para brindarles esta información para que ustedes también lo vayan poniendo en práctica y nosotros recordando lo que realmente somos. Se puede decir entonces que tenemos una responsabilidad muy grande ¿ante quién? Ante los demás. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? La responsabilidad de servir a los demás ofreciendo toda esta información que vamos a compartir en los diferentes podcasts. Sí, muchas veces de nada me sirve tener gran conocimiento si no se comparte. Conocimiento que no se comparte no sirve. Exacto. Entonces, si yo soy responsable de mí y mí es igual a tú, yo soy responsable de tú. Exacto. Entonces, sí es un trabajo arduo que lo tenemos que hacer durante toda la vida. No es que sea de la noche a la mañana. Esto requiere aceptación, esto requiere compromiso, mucho compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros como personas habemos algunos que nos damos muy rápido por vencidos y otros que sí trabajan, que dan pasos agigantados y otros pasitos chiquitos. Pero mientras no decaigamos en esa situación, vamos a ir abriendo esa parte de concientización de los demás y de uno mismo. Exactamente, ¿no? En esta parte de crecimiento personal y crecimiento colectivo. Imagínate donde todos ya seamos conscientes y que vivamos realmente en nuestra esencia pura que es el amor, todo problema, No, toda enfermedad desaparece. no, sería otro mundo. Exacto. Ciertamente, tal vez sería un mundo ideal que nunca exista, pero dentro de los ideales, pues este mundo está Así es. Y en ese mundo que estamos, vivirlo de la mejor manera. Así es. Y bueno, mi querido Jesús Mares, conclusiones de nuestro primer podcast. Ok, bueno, sí hay que tener mucho cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos. Y una vez que yo tenga cuidado conmigo mismo, voy a tener cuidado con el otro. ¿Sí? También hay que entender que si yo voy a hacer algo, me tengo que comprometer. ¿Sí? Es que yo no sé si me va a ir bien, comprométete y te va a ir bien. Es que no sé qué estudiar, comprométete y te va a ir bien. Y vas a saber, claro. ¿Sí? Entonces, cuando uno se compromete, todo fluye. Si te medio comprometes, pues te va a ir medio. Y por ahí dicen, ¿no?, las Sagradas Escrituras, a los tibios los gomito. Pero hay que entender que muchas veces cuando no te comprometes no está la recompensa entera. Entonces vámonos por este lado. ¿Quieres el éxito completo? ¿Quieres el éxito total? Hay que comprometerse. Muchas de las decisiones van a requerir más tiempo de compromiso. Va a haber otras que a lo mejor vas a batallar un poquito más, pero comprometiéndote se llega. Y no desesperarse. Eso es lo más importante, ¿no? La paciencia. También a veces nos hace falta mucho a practicarla y las situaciones de la vida precisamente nos van a dar eso, ¿no? Todas las experiencias en un momento van a ser para que practiques la paciencia, en otro para que practiques el perdón, en otro la empatía, la tolerancia, ¿sí? Y todas estas virtudes que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida. Sí, y
por ahí dicen, ¿no? O sea, yo no sé si sea cierto o no. En la vida pasada tuve ciertos problemas y aquí la tienes que venir a resolver. ¿Cuáles fueron? No lo sé, pero lo que sí podría estar totalmente de acuerdo con aquellos grandes es ponte una meta y cúmplela. Y para Exacto, eso es pasito a pasito. Entonces, no voy a esperar la felicidad la voy a ir encontrando en esos pequeños fracasos, en esos pequeños triunfos, y ya hasta el final, pues llegaremos por ahí, dirían, a la virtud. exacto. Entonces, sí es una invitación mutua o a mí mismo y los invito a seguir en este proceso de vida. Así es. Y bueno, pues los invitamos, queridos amigos, que compartan este episodio de Desbloquea tu potencial, que nos dejen aquí sus comentarios, sus preguntas, y en el siguiente episodio trataremos de darles ¿Sí? respuesta a estas preguntas que nos hagan. Y bueno, pues que activen la campanita, que se suscriban para llegar a más personas. Y bueno, pues esto fue una emisión más de Desbloquea tu potencial y nos vemos en nuestra próxima emisión.